Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saludo en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy estaremos hablando sobre el tema fatiga por compasión. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737, te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.mxradio.com. Y para contarnos del tema que te platiqué al inicio, fatiga por compasión, tengo el gusto de presentarles al doctor Antonio Kobayashi Gutiérrez. Él es médico geriatra y bueno, está aquí con nosotros para platicarnos sobre este tema. Doctor, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que son los síndromes laborales. Bien. Que precisamente es parte de mi tema de tesis, porque actualmente yo he sido becado por el IMSS para poder tomar un doctorado en psicología de la salud, y el IMSS me ha dado la oportunidad de ausentarme un poco de mis actividades asistenciales para poder cursar en la UNDG este doctorado que coordina la doctora Rosa Marta. Perfecto, doctor, perfecto. Bien, pues platíquenos, iniciando, bueno, ¿qué conocemos como fatiga o fatiga por compasión? Porque es un tema que sin duda pues nos llama mucho la atención. Ahorita platicábamos, bueno, fuera del aire, pues cómo a veces nosotros como personas o como humanos o en cualquier edad, cómo también estamos trabajando, pues sí, nuestra vejez, pero también cómo estamos siendo por la cuestión laboral, pues siendo a lo mejor un poquito desgastados, a lo mejor nos estamos acabando, o cómo manejamos también nuestro estrés, ¿no? Porque ahorita ya no lo va a explicar él lo que es el estrés y el distrés. Adelante, doctor, bienvenido, claro. Platíquenos. Mira, el tema de los estreses laborales o el estrés laboral se ha comenzado a estudiar a partir de que se encontró que el estrés es parte propio de lo que vendría siendo cualquier carga laboral que la persona llega a tener como respuesta a partir de una experiencia en la cual tiene que movilizar sus recursos a partir de las demandas que este trabajo les está estableciendo, ¿no? Entonces el estrés es este proceso en el que un proceso de experiencia lleva a una cierta respuesta hormonal que hace que el individuo movilice su energía y que esta energía esté disponible para poder llevar a cabo una conducta. Cuando nosotros trabajamos en ese lugar que llamamos hospital o cuando trabajamos en una clínica, pues una diferencia es que el trabajo tiende a ser muy reactivo, no es monótono, sino que tienden a aparecer de repente durante la jornada laboral situaciones propias que rompen el ordenamiento. Puede ocurrir que un paciente caiga en paro, puede ser que te toque un paciente agresivo, puede ser que no haya los insumos necesarios para hacer tu trabajo. Entonces, se ha comenzado a encontrar que los profesionales de la salud desarrollan unos síndromes laborales, que era el famoso fatiga por compasión, que también podríamos pensarlo que podría ocurrir cuando la gente demasiado usa su empatía para poder conectar con lo que viene siendo su paciente y poder ejercer lo que viene siendo su trabajo. Este síndrome se describió principalmente en trabajadores sociales que estaban atendiendo víctimas de los atentados del 11 de septiembre o que atendían otro tipo de víctimas de desastres. Entonces, en un momento el síndrome pues se encontraba con que la persona no podía dormir bien, presentaba pesadillas, tenía un poco de ansiedad generalizada y habitualmente tenía conductas de peligro, como por ejemplo consumo de sustancias, pérdida de relaciones significativas, o también por ejemplo presentaban depresión o ansiedad, o incluso llegaban a suicidarse, ¿no? Entonces, por su importancia, ha habido como toda una serie de estudios que lo han tratado de visibilizar, porque a la par tenemos otro síndrome
que es más generalizado y más conocido por todos, que es el síndrome del burnout o el síndrome de quemarse. Entonces, cuando comenzamos nosotros a estudiar al estrés laboral como productor de un síndrome laboral, pues comenzamos a encontrar que era diferente el estrés laboral que surge un profesional de la salud comparado contra, por ejemplo, un oficinista o, por ejemplo, un licenciado en contabilidad o, por ejemplo, una ama de casa que tiene que trabajar a la par, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos encontrado entonces? Bueno, lo que se ha ido estudiando es que hay 4 síndromes que son los principales. El primero es la fatiga por compasión, el segundo es el estrés traumático secundario, el tercero es lo que viene siendo el burnout o el cansancio profesional, y el último, que es la traumatización vicaria. Y nosotros acá en el doctorado estamos proponiendo mucho algo que es el estrés moral. Y estos 4 síndromes, y nosotros proponiendo un quinto, pues básicamente lo que conforman es toda una cartera de posibilidades en las que tú puedes acercarte a un profesional de la salud y no solamente tratar, sino también prevenir, porque cada una de estas enfermedades requiere ciertas habilidades que la persona tiene que trabajar para poder aumentar, por ejemplo, su capital social, su capital psicológico o también su capital cultural para poder hacer frente a esta serie de demandas, ¿no? Excelente. Tenemos nosotros que un hospital, todos los hospitales, pues en general tienen una lógica de producción en donde se tiene que cada día rendir más y cada día se tiene que hacer más con menos. Y eso es una lógica de la sociedad general, ¿no? El capitalismo genera esta necesidad de constantemente aumentar la producción y sus fronteras están constantemente ampliándose. Y esto a un nivel macro nos provoca a nivel micro que, por ejemplo, en España tengamos consultas de 7 minutos o que, por ejemplo, en México pues tenemos una consulta de 10 a 15 minutos. Este poco tiempo que te dan surge precisamente por esta sensación de la aceleración del tiempo que algunos filósofos y algunos sociólogos ya han comentado y puntualizado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que en el trabajo dentro de un hospital, tú encuentras un hospital, por un lado, pues que está precarizado porque no tiene todas las demandas necesarias para poder hacer un acto de salud completo. Pero por el otro lado, tienes un individuo que vive en una sociedad capitalista que lo obliga a estar consumiendo, ¿no? Entonces, por un lado tienes que el personal de la salud entra con ciertas creencias, con ciertas expectativas, y algunas de estas no son adaptables a su realidad. Entonces, desde tu formación médica, tu formación en enfermería, tu formación en gerontología, hay como una interiorización de un ideal de profesión o un ideal de ejercicio profesional. Entonces, cuando llegan a los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, pues existe la necesidad de que el individuo ejerza una adaptabilidad. Y esta adaptabilidad le permite hacer que un estrés laboral se convierta en un eustrés. En un eustrés llamado porque te hace que puedas encontrar las fortalezas que tiene la institución y poder hacer frente a los problemas que puedan de alguna manera ser resueltos. Yo no puedo resolver todo. O sea, por ejemplo, a mí me llegan interconsultas de adultos mayores que están abandonados. Y me dicen, doctor, resuelva la situación de abandono de este familiar, de esta persona. No puedo. O sea, yo no puedo generarle una familia a este adulto mayor. Claro. Y ahí es cuando uno tiene que comenzar como profesional de la salud a adaptar su expectativa para poder llegar a dar el cumplimiento. Entonces, cuando tú tienes a nivel macro que ocurre esto, que es un hospital que está constantemente demandando producción, a nivel micro tenemos un proceso de estrés que hace que el profesional sacrifique fases de recuperación en el nombre de seguir consumiendo y produciendo. O sea, yo salgo del hospital y se me amerita que yo siga en una consulta privada. Termino la consulta privada y se me amerita que consuma haciendo ejercicio en el gimnasio. Y salgo del gimnasio y se me amerita que busque ir a un restaurante porque es lo que se espera, porque me lo merezco, ¿no? Esta frase de me lo merezco. Entonces, no hay una fase de recuperación real en el proceso del día a día en muchos de los profesionales porque están constantemente inmersos en una velocidad que es básicamente esquizofrénica. O sea,
Las madres terminan su turno, por ejemplo, y tienen que ir por los hijos, llevarlos a más clases, porque, bueno, la clase media, si algo tiene, es buscar que sus hijos tengan competencias. Entonces, es llevarlos al piano, llevarlos a la natación, llevarlos a la... Y se convierte una tarde de Uber, que en vez de ser una tarde de crianza con los hijos, es una tarde de llevarla a todos lados. Y llega el esposo, y entonces se convierten en terapeutas del esposo, ¿no? ¿Cómo te fue en tu día? Y comienza una mini terapia que se le da, y en vez de decir este es nuestro tiempo de pareja, parece que es como un corregirse. Entonces, no hay fases de recuperación y por lo tanto no duermen bien. O su sueño no lo cuidan y a la siguiente guardia, pues no se lograron recuperar de la guardia previa del estrés y por tanto entran cansados, entran fatigados y pues obviamente esto va en un ciclo crónico que permite que estos 4 síndromes aparezcan. El síndrome que a mí me ha interesado mucho estudiar, que es el de fatiga por compasión, emerge sobre todo en aquellos profesionales que tenemos que hacer cuidados que ameritan algún nivel empático. Por ejemplo, un paciente con demencia o, por ejemplo, un paciente con cáncer terminal, pues requiere que te conectes con ellos a un nivel emotivo. Y a un nivel emotivo nosotros tenemos todo un sistema que nos permite a través de nuestros ojos y a través de ciertos mecanismos neuronales saber cómo está el estado interno psicológico de la persona. Y en esta conexión, habitualmente hay un segundo estrés que se llama estrés empático. Y el estrés empático es este estrés que te hace, por ejemplo, tú ver a un niño que está pidiendo y que le das dinero porque te molesta que esté ahí. No se lo das de una manera propositiva, diciendo quiero que el niño deje de sufrir, o quiero que el niño sea feliz, o quiero que el niño esté bien. No, se lo das porque te harto, porque te molesto. Y en muchas ocasiones eso ocurre en los hospitales, que de repente vas a revisar al paciente porque se quejó suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tú sabes bien que hay estos mitos de que si no gritas suficiente no te van a hacer caso. Entonces, las mismas personas generan un círculo en el que, vamos, aumenta su expresión emotiva para lograr tener la atención. Pues al final un hospital es la competencia de todos los pacientes por la atención de algunos elementos y esto va generando estrés empático. ¿Qué pasa cuando hay una carencia de estrés empático? Bueno, la persona habitualmente no puede dar cuidados compasivos. O sea, puedo dar un cuidado que es técnicamente perfecto, pero que no permitió al enfermo resonar conmigo. O sea, fue un cuidado dado por darlo. Y esto puede llevar a que se vaya deshumanizando lo que viene siendo la práctica y el encuentro clínico, pero sobre todo da pie a que haya la ausencia de una estructura que le permita al enfermo sentirse cobijado en el mundo, pero también al profesional de la salud. Entonces, lo que nosotros hemos visto en este síndrome de la fatiga por compasión es que habitualmente la persona que lo sufre comienza a perder su capacidad de conectar con los otros, pero no nada más en el trabajo, sino también en la familia. Es alguien que comienza a evitar las reuniones sociales o que comienza a evitar conversar con su pareja. Es una persona que comienza a consumir el alcohol porque la fatiga que sientes, pues lo que normalmente busca es un estimulante y también busca algo que te haga sentir bien. Entonces la gente consume grandes cantidades de café. O la gente comienza a, por ejemplo, manejar de una manera agresiva. O comienzan a gastar de más. Comienzan a no cuidar el dinero. Y bueno, desgraciadamente la fatiga por compasión es de las que más lleva a que los profesionales de la salud pues se suiciden. O sea, realmente es una enfermedad grave, totalmente. O sea, el burnout y la fatiga por compasión son enfermedades terribles, porque terminan haciendo que el cuidador, en este caso el profesional de la salud, pues pueda terminar incluso con su vida, ¿no? Y por eso me parece que dentro del doctorado nos ha interesado mucho estudiar este tema y pues ver cómo estamos en el sistema de salud nacional.
Así es, doctor. Pues bueno, tenemos ya varias preguntas para usted, recordándoles nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737 y que nos pueden seguir a través de nuestros canales oficiales como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram que es @senectud_radio. Bien, por acá pregunta Sandra Hernández, ¿cómo podemos evitar la fatiga por compasión? Lo primero que tenemos que entender es que la compasión no es lo mismo a la empatía. La compasión es cuando uno se conecta con el otro desde un sentido proposicional. Es decir, yo quiero ser una buena enfermera, por tanto voy a ver qué es lo que le está ocurriendo a mi paciente con cáncer. A diferencia de llego a la cama y me doy cuenta que el paciente tiene dolor a través de los gestos y entonces voy a darle el medicamento para que deje de tener dolor. O sea, la distinción es en el posicionarte como yo deseo ser una buena enfermera, yo deseo hacerle el bien a esta persona, porque al final el estrés laboral es una cuestión de experiencia, o sea, no es una cuestión de realidad. Ambos son situaciones estresantes, pero es cómo me coloco ante esto. Es el típico el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Al final hay una cantidad de volumen, hay un contenedor, pero cómo lo experimentas es distinto, ¿no? Habrá gente que diga, mira, tengo un cuarto de gasolina, me voy a quedar sin gasolina. Habrá gente que diga, tengo suficiente, mañana cargo. Y esta es la parte importante. ¿Cómo prevenirlo? Pues lo primero tenemos que buscar una adaptabilidad psicológica que podemos ir nosotros buscando cuáles son nuestras creencias irracionales e irlas acomodando como tal. La segunda cosa es tenemos que identificar fuentes de estresor. Por ejemplo, a lo mejor a mí me puede estresar mucho los niños, o los niños con leucemia a mí me causan mucho estrés. Entonces uno puede comenzar a buscar, pues a estos pacientes quizá no están en esas áreas, buscar cambios estructurales para no atenderlos, o bien, si los voy a atender, pues también prepararnos mentalmente con técnicas de relajación durante el momento del encuentro clínico. Muchas de las personas con las que yo he conversado durante este doctorado y que la carrera me ha hecho contactar con ellas, pues vamos aprendiendo momentos de cómo podemos aprender desde lo vicario o aprender desde lo que los otros hacen. Por ejemplo, si yo tengo un paciente problemático, me doy cuenta cómo mis otras compañeras, mis compañeros lidian con ese paciente, ¿no? Y eso yo también lo puedo llegar a ejecutar de manera práctica. En muchas ocasiones tendemos los profesionales de salud a responder con algo imperativo. Se nos enseña mucho a que tenemos que decir qué se debe de hacer. Y a veces la pregunta puede ser una manera también de hacer una conexión con el paciente. Me duele mucho, doctor, ¿cómo crees que podríamos quitártelo? Y a veces las personas nos dicen, bueno, es que esta cama está incómoda, o a lo mejor la ropa es muy caliente, o simplemente a lo mejor dicen, es que no me he movido. Y no todo tendría que reducirse a una cuestión de recursos, porque esto es algo importante. Tendemos a medicalizar lo que viene siendo toda queja. Y a veces la gente, con estar en un hospital, que se le da de comida 3 veces al día, que se barre diario su cuarto y que la gente va 3 veces a decirle buenos días, ya comienzan a mejorar. Claro. Y otra cosa que es muy importante para evitarla es la capacidad de autorreconocernos que hicimos algo bien en la jornada. ¿Okay? Aunque no haya habido los elementos farmacológicos necesarios. Y esto es importante porque nunca va a haber. O sea, siempre va a haber una tendencia de la industria farmacéutica de crear más productos de los que podemos comprar. O sea, nadie nunca va a tener todos los maquillajes del mundo, nadie nunca va a tener en su hospital todos los medicamentos del mundo. Eso es imposible. Ni los primeros hospitales del mundo tienen todos los medicamentos en el mundo. Entonces, lo importante es comenzar a darnos cuenta cómo poco a poco se nos ha ido reduciendo la atención a su componente de prescripción y no tanto al componente humano o a los otros componentes que nos pueden salir como beneficiosos. Entonces, lo primero es entender que la fatiga por compasión es vivir desde un proceso empático lo que deberíamos de vivir desde un proceso compasivo. La distinción es, el empático estoy centrado en yo, el compasivo estoy centrado en el otro. Quiero hacerle bien a este hombre que sufre y por tanto voy a convertirme en mi mejor versión. Que es distinto a decir, tengo que sacar adelante la guardia y este paciente no se me muere en la guardia y por tanto voy a hacer todo lo necesario para ello. ¿Vemos la distinción? Claro, totalmente. Y eso es todo. Y te quitas creencias irreales como, es que yo lo voy a curar, es que yo voy a evitar que se muera. Es que, a ver, este turno vamos a hacer lo mejor para él y para mí.
Así es. ¿Verdad? Así es. Marta Rivera le manda salud, dice, yo soy psicóloga y un tiempo sufrí esto sin saber que me iba, bueno, a desgastar mucho con mis pacientes. Le mando saludos Marta Rivera, doctor. Muchos saludos, Marta. Bien, dice por acá Miguel Olvera, ¿qué diferencia entonces hay con el síndrome de burnout? Decíamos que son fases, pero ¿cuál es la diferencia? Sí, mira, el síndrome de fatiga por compasión, la gente llega a sufrir una reducción en su expresión de compasión. En el burnout lo que se pierde son las expectativas. En ambos hay cierto grado de cansancio emocional, pero en la fatiga por compasión no hay tanto cinismo, que es despersonalización. A ver, el burnout tiene 3 componentes, que es agotamiento emocional, despersonalización y pérdida de expectativas. Y te lo digo en forma fácil, es aquel individuo que antes de entrar a la jornada laboral está cansado. Es aquel individuo que se vuelve cínico, que te dice, ¿y qué quiere que haga yo? O sea, ¿qué espera que yo haga? Ese no me toca. Y normalmente es el compañero que es agresivo con otros compañeros. Es el que le dices, oye, ¿me ayudas? ¿Qué te pasa? Y te grita y te pelea y demás. Entonces hay un enfrentamiento al estrés que normalmente o es evitativo porque es el compañero que se esconde, o hay un confrontamiento hacia los compañeros que crean estrés y violencia laboral. Y por el otro lado tenemos que la persona pierde expectativas. ¿Qué es perder expectativas? Que yo no voy a ganar más, que yo no estoy buscando crecer en la institución, que ya han crecido todos mis compañeros y mira, yo sigo en el mismo puesto, nadie me da un ascenso, nadie me dice que pueda salir adelante, ya estudié esto, ya estudié aquello, ya soy enfermero hemodinamista y me tienen aquí cubriendo cuneros. Y entonces la gente comienza a sentir que dentro de la institución no valen, que no son importantes. Y ahí es algo muy importante porque algunos enfermeros llegan a sufrir el burnout porque dicen, ¿de qué sirve que llene la hoja de enfermería si al final del día ni la ven los médicos? ¿O de qué me sirve la trabajadora social que haga su historia clínica social si el interno ni siquiera la agrega en el expediente? O incluso yo he visto médicos que las agarran y las rompen. O sea, cosa terrible. Cosa terrible porque al final es una transdisciplinaridad que está en el sistema de salud construida para que el médico no tenga que hacer todo. Y yo recuerdo médicos que agarran estas hojas y las rompen, me parece cosa terrible. Claro. Y eso es precisamente cosas que podemos hacer. Entonces, en la fatiga por compasión, lo que se disminuye es la expresión de la compasión. En el burnout, lo predominante es un agotamiento emocional, un cinismo y habitualmente la pérdida de expectativas. Y el burnout tiende a hacer que la persona renuncie. La fatiga por compasión no. La fatiga por compasión tienden a seguir y dar y dar y dar y dar hasta que la enfermedad ocurre y ocurre la muerte. O sea, por ejemplo, es el compañero que de repente te enteras que chocó borracho. O es el compañero que era la persona más increíble con los infantes y súbitamente un día te enteras que se suicidó. O en burnout habitualmente es el compañero que desarrolla taquicardias, que desarrolla hipertensión, que tiene diabetes, es el compañero que ya se divorció, es el compañero que comienza a tener agruras, que comienza a tener dispepsia, que no logra perder peso, que dices que por más que hago dietas no logro perder peso, el compañero que se infarta. Y en muchas ocasiones es el compañero que renuncia, que dice, yo ya no puedo más, no puedo más, y la pública me mata, y entonces renuncian, Claro. ¿verdad? Entonces sí hay una distinción sutil, pero ahí está. Y con los otros síndromes, bueno, hay como variables laborales. Por ejemplo, la compañera psicóloga que escribió, pues cuando trabajas con gente con traumas, el trauma es una energía psíquica que está ahí dando sentido y que se puede trasladar al terapeuta. Entonces, Claro. por ejemplo, una terapeuta que trabaja con mujeres violadas, pues puede comenzar a tener dificultades en la intimidad, ¿no? O, por ejemplo, las personas que trabajan con desaparecidos. Claro. O la gente que son peritos, que tienen que ver que la pornografía sea realmente real, ¿no? Imagínate todo lo que tendrán que ver. Claro, Pueden ahí perfectamente tener una traumatización secundaria debido al trabajo laboral. La cuestión para distinguir con otros síndromes como cuidador colapsado es que aquí hay una relación económicamente mediada. O sea, aquí se me está pagando. Bien. Si no hay como tal un pago,
no podemos pensar en síndromes laborales. Podríamos pensar en otros síndromes como cuidador colapsado, en el caso del burnout de la gente que cuida a un familiar. O podríamos pensar en síndrome traumático primario, por ejemplo, en aquellos que tienen una situación de cuidado en donde hay algo traumático que ocurra, ¿no? Que mi papá se me cae de la regadera y entonces ya me quedo yo con ansiedad porque se me puede caer. Y hay un tercer síndrome que a veces no hablamos tanto de él, que es el estrés moral, que emerge cuando yo tengo que ir en contra de la lógica de mi profesión. A mí se me enseña como médico que debo de lavarme las manos. Llego a un hospital y me doy cuenta que no hay agua. Entonces tengo que atender a la gente sin lavarme las manos. Y esto pues va creando cierto estrés, porque estoy haciendo lo que va en contra de la profesión. O por ejemplo, a mí se me indica que debo de ser abierto con mi paciente y debo de decirle siempre la verdad. Y entonces la familia me dice no le diga nada porque mi paciente es demasiado frágil y si sabe la verdad se va a quebrar. Y te demandan una conspiración del silencio y por un lado pues le voy a dar a lo mejor un quimioterapéutico o a lo mejor puede morir y yo quisiera que preparara su desenlace el señor o la señora, y por el otro lado la familia me está demandando que haga cosas equivocadas o cosas que no van dentro de lo que es la profesión médica, del ethos común, ¿no? Y eso puede llevar a un daño moral. No, pues muy explícito, doctor, porque es lo que pasa muy seguido en los hospitales, ¿no? Y claro, es lo que dice usted, ¿no? Los familiares pues no comprenden esa parte. Por acá le manda saludos la doctora Alma Santa Cruz, dice: yo sufrí problemas en mi residencia porque creía que era un trato inhumano con los pacientes y quería resolver todo hasta que troné y toqué fondo. Algo que nos comentaba. Adelante, sí, este problema es precisamente esto. Yo tengo a mis residentes que son buenas personas. La mayoría de gente que entramos a las profesiones de la salud somos buenas personas. Queremos hacer el bien, queremos cambiar al mundo. Pero tenemos que entender que nuestra capacidad transformativa dentro de un sistema de salud pues no es total, no somos dioses. O sea, y ahí es cuando comenzamos a acotar cómo es el cuidar. El cuidar tiene 5 valores según la eticista Tronto. Estos 5 valores son muy importantes. Por ejemplo, requiere atención, requiere responsabilidad, requiere autocuidado, requiere sustentabilidad, pero también requiere un grado de competencia. Y esto a veces se nos olvida. ¿Qué debo de yo estar atento a? Pero también el otro tiene que estar atento a. O sea, no nada más yo puedo ser el que esté totalmente vigilante en una jornada laboral. Hay una diversa cantidad de personas que están atentos a diferentes cosas. Y por el otro lado, tiene que haber una responsabilidad. Por ejemplo, si el paciente me dice, me quiero parar porque me quiero parar, y el paciente se cae, pues el paciente de alguna manera lleva una responsabilidad por haberse parado sin las ortesis necesarias o sin los cuidados suficientes. No es todo responsabilidad de la enfermera o del médico. Por otro lado, tenemos que estar competentemente aprendiendo al cuidar. Y esto implica estar tomando cursos o estar aprendiendo técnicas y competencias de comunicación, de recuperación, de meditación, porque no nada más todo se trata de que se da de manera natural. Cuidar no es de manera natural. Tú estudiaste gerontología. ¿Por qué? Porque sabemos que atender a un adulto mayor no es algo que está en nuestros genes. Claro. Tenemos que agarrar competencias que nos permitan, por un lado, profesionalizarnos, distinguirnos de otras áreas y generar conocimiento para las siguientes generaciones y para mí. Entonces, desgraciadamente, hemos tenido esta tendencia a que los maestros generan cierta compensación a través de crear en los residentes este idealismo de es que ustedes deberían de darlo todo. Y yo he escuchado, desgraciadamente, maestros que les dicen, no les da vergüenza, no están comprometidos, no hacen, y esto está terrible, porque realmente puede ser que sí estuvieran comprometidos, pero el tomógrafo estaba roto. ¿De dónde van a sacar ellos uno? Claro. ¿Sí? O puede ser que realmente el paciente les dijo mentiras. O puede ser que el paciente durante 10 años no cuidó a su familia y súbitamente llega reaparecido a la vida de la hija y le dice quiero que me cuides, y entonces tienes una hija cansada
de 3 hijos, un marido y además un padre que nunca se dio a querer. Y tú como familiar llegas, bueno, como profesional de la salud llegas y le dices, es que es tu deber tener que hacer eso. Claro, y esto ya es esto, ¿no? Como la imposición y sobre Claro. todo, a veces también lo que comentaba aquí la doctora Alma, esto, ¿no, doctor, que nos mencionaste ahorita, como de que tienes que cuidarlo y tienes que salvarlo cuando a veces ya son pacientes, ¿no? En una situación pues ya crítica avanzada. Yo veía la pandemia, te tocó ver el meme, ¿no? De que es que ustedes me lo mataron. Claro. Y el paciente, ¿cómo era? Diabético, hipertenso, Totalmente. no tomaba medicamentos. Pues bueno, ¿qué haces ante esa situación? Pues no somos dioses, o sea, los profesionales de salud no tenemos una varita mágica y órale, ahorita en automático se va a caminar, ¿no? No, creo que es una cuestión que se tiene que ir trabajando. Y aquí la pregunta es, doctor, ¿qué recomendaciones das, bueno, para todas estas personas que te están escuchando, que nos están siguiendo y bueno, al público en general, pues para evitar esto, ¿no? La fatiga por compasión y que no se vaya avanzando más en esto que decíamos, ¿no? En un burnout, en una traumatización vicaria. ¿Qué recomendaciones Bueno, das? lo primero que tenemos que buscar es identificar si estamos en un periodo crítico. Si nosotros estamos en un periodo crítico, que es cuando ya estamos con síntomas elevados de burnout o de fatiga por compasión, podemos nosotros buscar lo que viene siendo una ayuda profesional, que de preferencia sea un psicólogo laboral. Caso que no tengamos una expresión de estos síndromes, en un caso moderado, lo primero que tenemos que buscar es medir nuestras fases de recuperación. La recuperación se da al llegar a casa, cuando yo logro desconectarme del trabajo y comienzo a vivir otra identidad, que no es la del profesional de la salud. Entonces, por ejemplo, llegando a casa, apagar tu celular y dejarlo en la entrada, o mínimo no dejar que el celular entre a tu cuarto, procurar mucho respetar tus tiempos de sueño, procurar lo que viene siendo una dieta basada más en verduras, basada más en fruta, menos centrada en lo que vienen siendo alimentos fritos, te van a ayudar mucho. También es importante estar hidratándonos y hay que estar listos con algunos elementos secos que te pueden dar energía durante una jornada. Por ejemplo, si yo ya sé que tengo ciertos pacientes complicados, me agarro un fruto seco, me agarro un puño de almendras, me las como, me tomo un poco de agua y eso me va a hacer que me sea más fácil la situación estresante. Otra cosa que es importante es tratar de aumentar nuestro capital psicológico. Por ejemplo, en 4 ejes. Hay que ser optimistas, hay que ser esperanzadores, hay que ser resilientes, pero también hay que trabajar en nuestros logros, ¿no? En nuestras metas. Entonces, lo primero es identificar qué cosas me estresan. Y a partir de ahí entender qué parte de ese estresor yo puedo controlar y qué parte no me toca. A mí me estresa como profesional de salud que no haya sábanas. Yo no puedo hacer que me lleguen más sábanas, por ejemplo, pero sí puedo entender que puedo hacer una priorización de los pacientes que requieren sábanas. Exactamente. Y no es que esté trabajando con menos, estoy haciendo lo que puedo. Yo puedo controlar a quién le doy sábanas, pero no puedo controlar cuántas sábanas me llegan. Puedo quizá pedir en algunos pisos, oye, tienes más sábanas o demás, y si consigo más sábanas me lo reconozco como profesional de salud, ¿sí? No lo veo como lo que se me esperaba de mí. La segunda cosa es, tenemos que nosotros entender cómo podemos llegar a tener creencias, que estas creencias pueden generar conductas y desenlaces no adaptativos. Por ejemplo, yo puedo creer que tengo que constantemente estar sonriendo a los pacientes, o que si yo llego con mis residentes, tengo que ser el mejor adscrito. Y esto lo puedo yo sortear diciéndoles, por ejemplo, habrá mañanas que mis padres, una vez se enfermó mi madre y llegué y les dije, ¿saben qué? Mi madre está en el hospital, me siento bastante cansado y entonces, pues perdónenme un poco si no doy el 100% en las clases que ustedes tienen. Y esto no pasa nada, o sea, al final esto es trabajar en estas creencias irracionales de yo debería de ser así y realmente permitirme ser como soy, ¿no? Entonces, yo puedo llegar a la jornada y decir, ¿saben qué? Tuve una mala mañana, hubo demasiado tráfico, chequé tarde, mi niño está enfermo, y hacer público que no estoy en una actitud emocional como para que lleguen y se me acerquen, ¿no? Y esto está bien. O sea, es como si alguien tiene fiebre, no lo vas a meter a bañar con agua caliente. Entonces, es decir, oigan, ¿saben que estoy así? Y entonces la gente te va a comenzar a cobijar.
La otra cosa es, pues, darnos cuenta de nuestros recursos. O sea, los recursos pueden ser físicos, los recursos pueden ser energéticos, los recursos pueden ser objetivos, de objetos, pero también de condiciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo una situación en un trabajo donde yo tengo un sueldo poco pero seguro, esto es un recurso que a lo mejor yo tendría que pensármelo si me voy a, por ejemplo, la informalidad de la privada. Claro. En donde habrá días que haya dinero, habrá días en que no haya trabajo. Entonces, ahí es cuando tú comienzas a buscar tus recursos, como por ejemplo puede ser que a lo mejor en tu hospital hay un parque o hay un estacionamiento que tiene árboles, en centro médico lo tenemos, claro. Y entonces podemos decir, ¿sabes qué? Terminando la jornada, me enfrío y salgo y camino en este parque. Sí, una vuelta, una hay mucha gente que tiene recursos que no los usa. Y esto es algo importante. Hay gente que dice, oye, yo tengo una pareja estable, ¿por qué no voy a llegar y le voy a decir, ¿sabes qué? Hagamos algo que no sea medicina. Vamos a descubrir algo nuevo. El compañero nos decía que estaba aprendiendo barbería. Puedes aprender otras cosas, Así pastelería. es. O sea, no todo lo que estudiemos tiene que estar vinculado a nuestra identidad de médico, enfermero o demás. Y por último, es muy importante trabajar en unas metas que se llaman SMART, que son unas metas en donde ves tus fortalezas, ves qué puedes tú mejorar en estas fortalezas y a partir de ahí trabajar en adquirir quizá nuevas fortalezas, pero no desde un enfoque de esto me hace falta, ¿no? Sino más bien en que soy bueno. Habrá gente que diga, mira, yo soy muy minucioso y soy muy bueno llenando hojas de enfermería, pero soy malo en el día a día. Entonces a lo mejor negocias con tus compañeros. Yo lleno las hojas de enfermería, pero tú dedícate a esto, ¿no? O habrá gente que diga, ¿sabes qué? Estoy cansado y tengo que hacer una doble verificación de la insulina, pero mi compañero, pues nomás mandaron a 2 en el turno nocturno. Y ahí es donde tú participas con la familia. Le dices, oiga, señora, es noche, estoy cansada, ayúdeme a ver esto que le estoy poniendo, lo que estoy diciendo, en vez de querer pensar que la noche no afecta. Claro. Y evitaríamos errores. O sea, así es. ¿Cuánta gente, compañera, no se equivoca en la noche porque está cansada? Pues así es real. Entonces, tú llegas con la familia y le dices, oye, le toca insulina, nada más no quiero equivocarme. Ayúdame a verificar. Y la familia estoy seguro que te va a decir, claro que lo verificamos. ¿Cómo no? Con gusto. O hasta el mismo enfermo lo verificamos. Y ahí es cuando comienza uno a tratar de resonar. A mí creo que ¿cómo evitarlos? Pues buscando nuestras estructuras que permiten que resonemos, como por ejemplo salir del hospital y voltear a ver un atardecer. O por ejemplo, compraste tu coche, te costó tu esfuerzo tu coche, pues maneja tu coche a gusto. O sea, siéntate, ponle tu aire acondicionado, pon la música que te agrada y prepárate para el tráfico o evita el tráfico como tú lo haces. Entonces creo que una de las cuestiones es sí desear que el mundo cambie, pero también cambiar uno. Claro, y que sobre todo trabajarlo en uno mismo, ¿no? Porque aquí lo que me ha gustado la postura del doctor, y lo dice perfectamente, que trabajamos en el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, el famoso a mí no me toca, y a veces hay que reconocer, bueno, lo que sí nos toca y lo que no nos toca, porque ¡Claro! A veces también, pues bueno, queremos hacer todas las actividades Totalmente que no nos corresponden en nuestra área, pues es algo que nos va a fatigar, sobre todo, que nos va a molestar y que al final de cuentas a veces lo haces mal y casi ahí te andas echando enemigos a la bolsa. Doctor, pues se nos termina el tiempo, como lo hacemos con todos los invitados. ¿Cómo tener un contacto con ustedes, sus redes sociales, correo, teléfono, si lo quiere dar, consultorio? Adelante. Pues yo normalmente pues, les dan mi correo, igual es de reca-b-de-burro@hotmail.com. Okay. Y el teléfono de consultorio es 33 36 18 31 41. Y pues redes sociales no tengo. Bueno. Así como de médico no tengo. No, bueno, sin problema. La idea es que hacemos porque a veces las personas preguntan, claro, el especialista que fue y que habló de esto, y ahí están sus datos. Entonces, claro, pues doctor, pues, aquí estamos. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera compartirnos rápidamente? Bueno, para mí me parece que estas enfermedades, o más bien estos síndromes, porque no son enfermedades per se deben de hablar, las debemos de difundir, porque son evitables con técnicas bastante sencillas, bastante baratas, y porque la realidad es que te quedas sin personal de salud valioso. Esto le da a los mejores elementos. O sea, el ser un buen elemento no te va a blindar a que tengas estas enfermedades. Por eso me es importante, porque yo amo mucho al IMSS, me gusta mucho la medicina social,
Me gusta el poder transformativo que tiene una institución como el IMSS en el mundo, y me parece totalmente injusto que yo veo desde administrativos hasta personas de camillería colapsados y cansados, sufriendo en sus proyectos personales de vida, pero también poniendo en riesgo su derecho a ejercer un trabajo remunerado. Claro. Y esto me parece totalmente terrible, ¿no? Y bueno, aquí lo dejamos para que lo reflexionen, y pues adelante los invitamos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Esta es su casa y pues bueno, cuando guste aquí será siempre bienvenido en Senectud Radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos mucho la presencia del doctor Antonio Kobayashi Gutiérrez. Él nos habló sobre la fatiga por compasión y yo les recuerdo que la información ya se las dimos y la decisión la van a tomar ustedes. Hoy por la tarde nada más tenemos un programa, tuvimos ahí un pequeño pues incidente con nuestra invitada de las 4, pero bueno, se va a programar la entrevista, pero a las 5 de la tarde ya estará con nosotros el abogado Francisco Carabés y él nos va a hablar también de un tema que hoy en día hay actualizaciones, que es el concubinato. Entonces no se lo pierdan, a las 5 de la tarde estaremos hablando de ese tema. Y pues yo quiero agradecer a Yamil Vallejo, que estuvo en la producción de este programa, recordándoles que Senectud es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes, ya decíamos, hoy tuvimos la oportunidad por la mañana, pero desde el mes de abril, que inició este mes, lo estamos haciendo en los horarios vespertinos. Entonces no se despeguen de nuestra página de Facebook, porque tendremos ya varios regalos de invitados y sobre todo también invitación, bueno, a cursos, a talleres y todo esto que viene para el mes de mayo. Muchas gracias, mi nombre es Enrique Gallardo García y que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.